Cuando estén los fundamentos, cuando todo esté completo, confiaré a mis elegidos el anuncio de mi reino. Tu ministro y tu siervo, el Padre Robert Young, en comunión con la Iglesia, revelanos las verdades de tu fiat supremo. Extiende tu reino, Señor, extiende tu reino, extiende tu reino, Señor, extiende tu reino, extiende tu reino, Señor, extiende tu reino. Y hola queridos amigos, bienvenidos a nuestro programa de hoy. Es una alegría estar con ustedes mientras continuamos este programa, ayudándonos a todos a aprender lo que significa vivir, amar y poseer el reino de la voluntad de Dios cada vez más. Así que espero y rezo para que lo que aprendamos y compartamos hoy no sea solo para nuestro bien, sino para el bien de todas las almas, a medida que el reino de Dios viene a la tierra cada vez más, cumpliendo la oración del mismo Jesús. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Así que oremos con ese espíritu, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta oración fue escrita por Luisa Picarreta, la pequeña hija de la divina voluntad. Oh santa, compasiva y amabilísima voluntad de Dios, te adoro y anhelo unirme a ti y vivir en ti. Tú eres el orden más perfecto, eres todo amor divino, y solo tú debes ser la ley de mi corazón. Así como dos arroyos que se unen pacíficamente para formar un solo río, dos gotas que se convierten en una sola, y dos llamas que forman una sola luz. De esta manera, Jesús, haz que me olvide de mí mismo en todo momento para que toda mi voluntad se funda con la tuya. Señor, hazme atento a cada uno de tus deseos, haz que solo desee lo que tú deseas y que solo anhele lo que tú quieres. Amén. Fiat. Y querido Señor, que todo lo que aprendamos hoy sea para nuestro bien y el bien de todas las almas, y apresure la venida de tu reino, para que reine en la tierra como lo hace en el cielo. Como siempre, pidamos a nuestra Santísima Madre, Reina de la Divina Voluntad, que nos ayude a comprender lo que significa vivir siempre en el cielo de la voluntad de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora, Reina de la Divina Voluntad, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, gracias por acompañarnos. He estado llevando la Divina Voluntad a otras partes del mundo, pero estoy muy feliz de estar de regreso aquí, mi hogar, en este periodo de mi vida aquí en Luisiana. Así que me gustaría continuar nuestro estudio hoy, donde lo dejamos la última vez hace unas semanas, hablando sobre cómo nos estamos acercando al final de la vida de Luisa. Ahora estamos en el año 1938. Recuerden, Luisa nació en 1865, murió en 1947 y tenía casi 82 años cuando falleció. Bueno, esto es aproximadamente 9 años antes de su muerte, y comenzando en 1938, en esos últimos años, los 9 años finales de su vida, Luisa experimentó el mayor sufrimiento y martirio de toda su existencia, y hablaremos un poco más sobre eso a medida que avancemos. Así que, solo para recordarnos
solo para darnos una idea del contexto aquí de la historia de la Iglesia. En esa época también vivía, durante la vida de Luisa, otra gran santa y mística llamada Sor María Faustina. Ella murió en 1938, de hecho, justo cuando los problemas de Luisa realmente llegaron a su punto máximo. Así que su misión también, como recordarán, fue también muy perseguida, especialmente por sus propias hermanas. Como escuchamos en los evangelios ayer, Jesús dice que ningún profeta es bien recibido excepto en su propia tierra. Así que, ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Es bien recibido en todas partes, menos en su tierra. Así como Jesús no fue aceptado en Nazaret, los profetas generalmente no son bien recibidos en casa, y eso le sucedió a muchos santos. Es parte de su propia purificación, pero también parte de su misión. Ser como Jesús es ser perseguido. Así que esto le sucedió, por supuesto, también a Santa María Faustina. Murió a una edad temprana, en 1938. De hecho, en 1959, esta devoción a la Divina Misericordia, tal como la practicaba Santa Faustina, fue incluso prohibida por el Santo Oficio, es decir, la Congregación de los Santos, de la doctrina de la fe. El diario de Santa Faustina, que estaba ganando popularidad, fue entonces prohibido por la Iglesia, incluido en lo que se llama el índice de libros prohibidos. Así que esto, una vez más, nos muestra que estamos viviendo una parte muy difícil de la historia de la Iglesia en lo que respecta a los escritos espirituales. Y que la Iglesia era muy cautelosa y desconfiada porque estaban saliendo muchas cosas, se estaban publicando cosas que realmente no eran verdaderas, no venían de Dios, eran exageraciones. Y por eso, cualquier cosa que pareciera de alguna manera nueva o quizás un poco diferente, era incluida en este índice de libros prohibidos. Así que esto también le sucedió a Santa Faustina, como escuchamos la última vez que le pasó a Luisa. Y esta prohibición permanecería en vigor en realidad hasta 1978, hasta después del Concilio Vaticano II, cuando toda esa lista fue abolida. Ahora, la Iglesia dice que puedes leer cualquier cosa de cualquier persona, siempre que la Iglesia no lo haya condenado, que la Iglesia no haya dicho, que no debe leerse. Pero ya no existe una lista real como tal, como la que había en ese periodo de tiempo. Así que, como en el caso de Santa Faustina, la condena de 3 versiones de las obras de Luisa sería efectivamente retirada por acciones futuras de la misma congregación. Así que un caso muy similar con Luisa como con Faustina, pero también, si recuerdan, quién más estaba vivo en ese momento y fue puesto bajo sanciones e interdicto. Otro gran santo que casualmente estaba, ya saben, a solo 1 hora de distancia de Luisa, en línea recta, San Padre Pío, quien, como sabemos, también fue muy perseguido en su tiempo. Así que solo para poner todo esto en un contexto histórico de esta era de la Iglesia en el siglo XX y también de otros 2 grandes santos modernos que comparten con Luisa este legado de persecución en la Iglesia. Así que Luisa sigue bajo esta obediencia de escribir y Luisa le dice a Jesús: Señor, estoy en el mar de tu voluntad, en medio de una intensa amargura y humillaciones, como una pobre condenada. Si no fuera por Jesús, que se hace mi apoyo, mi fuerza y mi ayuda, no sé cómo podría seguir viviendo. Así que Luisa es humana. ¿Sabes? ¿Quién no sufriría cuando te dicen que las cosas que te han pedido escribir bajo santa obediencia y que Jesús mismo te ha dado no son aceptables para la Iglesia? ¿Te imaginas el terrible conflicto que eso creó y el gran sufrimiento? Así que Jesús la asegura en esto, Esto resulta ser el último de sus volúmenes, el volumen 36, que fue escrito en este año de la condena, 1938. Él dice: Mi querida hija, si yo te mostrara cuánto sufro, morirías del dolor. Pero quiero ocultar toda la atrocidad, la crueldad y el dolor, para que no sufras más.
debes saber que no eres tú a quien han condenado, sino a mí junto contigo. Te daré los méritos de mi condena y todo el bien que produjo. Me hizo morir, pero llamó a la vida mi resurrección, en la cual todos debían encontrar la vida y la resurrección de todo bien. Con esta condena suya piensan que están dando muerte a todo lo que he dicho sobre mi voluntad divina. En cambio, permitiré tales castigos y calamidades tristes que harán que mis verdades surjan más bellas, más majestuosas entre el pueblo. Me valdré de todos los medios, amor, gracia, castigos. Tocaré a las criaturas por todos lados para hacer reinar mi voluntad, y cuando parezca que el verdadero bien debe morir, resurgirá más bello y majestuoso que antes. Y por supuesto, mientras él dice esto, se refiere al misterio pascual, a su vida, muerte y resurrección, que nadie que lo siga va a evitar en cierto sentido. Que de alguna manera cualquier seguidor cercano de Jesús, cualquiera que esté íntimamente unido a Él y disfrute de sus favores, su bendición, su unción, tiene que seguir sus pasos por el camino de la cruz. Y por supuesto eso es lo que es la persecución, el camino de la cruz. Así que Él dice, yo lo haré realidad. Si quieren perseguirte o quieren condenar esto o prohibirlo, lo que sea que quieran hacer, Él dice, no te preocupes, puede parecer que está muriendo o muerto, pero resurgirá de nuevo, más majestuoso, más hermoso, más poderoso que nunca. Así que cuando Luisa se preguntaba cómo podría reinar esta voluntad divina ante la condena de 1938, Jesús volvió a tranquilizarla. Ahora solo imagina, sabes, cuando cualquiera de nosotros experimenta, creo, ese tipo de persecución, parece definitivo. Parece que hay algo en eso que supongo es casi inútil, ¿sabes? Bueno, le damos nuestro fiat. Decimos, está bien que así sea. Ahora no vemos ninguna esperanza de que algo sea diferente o cambie en el futuro. Así que cuando las 3 versiones de 2 de las obras de Luisa son puestas en este índice de libros prohibidos junto con el diario de Faustina, entonces ella siente que, bueno, todo se ha acabado ahora. Y creo que ese probablemente es un sentimiento bastante natural que cualquiera de nosotros tendría. Pero Jesús dice, hija mía, lo que no se disfruta hoy, se disfrutará mañana. Y lo que ahora parece oscuridad, debido a mentes que están ciegas, se convertirá en luz de sol para aquellos que tienen ojos para ver. Suena justo como el Evangelio, ¿no es así? Jesús dice palabras muy similares, de hecho, en el Evangelio. Que los que tengan oídos para oír, oigan, y los que tengan ojos para ver. Pero aquellos que no aceptan, Él dice, eso solo será temporal porque solo será el preludio de aquellos que sí lo aceptarán, que abrazarán esta verdad, esta buena noticia, en el futuro. Él dice, para aquellos que tendrán ojos para ver, cuánto bien harán. Así que continuemos con lo que hemos hecho. Hagamos lo necesario para que no falte nada, ni asistencia, ni luz, ni bien, ni verdades sorprendentes, para que mi voluntad sea conocida y reine. Yo pensaré en todo y defenderé los derechos de mi voluntad para hacerla reinar. ¿Sabes cuántas veces Jesús, la Santísima Madre o Dios, le dicen esto a las personas que han sido confiadas con una gran misión? Cuando dicen, ya sabes, sé que eres débil, sé que, no puedes hacer esto, ciertamente no por ti mismo, pero es mi misión, yo voy a lograr esto a través de ti y en ti, como diría San Pablo. Sabes, pienso en esas palabras a menudo, incluso para nosotros, y en todas las misiones en las que he participado, especialmente cuando surgen desafíos y enfrentamos grandes dificultades, grandes obstáculos para la misión. ¿Sabes? Podrías repasar, probablemente la vida de cada santo y preguntarte, ¿cómo es posible que hayan logrado salir de eso? ¿Cómo lograron atravesar todo eso?
Ahora mismo estoy leyendo parte de la vida del padre Walter Zizek, cuyo libro, Con Dios en Rusia, cuenta la historia de cómo fue enviado, por supuesto, primero a Polonia y luego a Rusia como misionero, enfrentando todo tipo de obstáculos, incluso para llegar allí, y luego estuvo en prisión, creo que por más de 15 años, en campos de trabajo rusos. Y él está contando la historia y yo pienso, Dios mío, cualquiera de esas experiencias probablemente habría sido suficiente para hacerme regresar a casa o para que me rindiera por completo. Pero en cambio, él las sobrelleva todas, una tras otra. Una hazaña increíble de valentía y fe. Esto es lo que vemos en la vida de todos los santos. Por supuesto, es su fe la que está siendo puesta a prueba y la que los sostiene hasta el final. Saben, hay un gran libro llamado El abandono a la divina providencia que creo que vale la pena mencionar aquí. Lo menciono a menudo. Uno de los más grandes clásicos de la espiritualidad católica jamás escritos sobre la voluntad de Dios. El autor es el padre Jean-Pierre de Caussade, otro jesuita como el padre Zizek. Pero Jean-Pierre de Caussade escribió y murió en 1751. Vivió en el siglo XVIII y escribía principalmente para las hermanas de la Visitación en Francia. Pero él dice esto: no se puede negar que Dios a menudo nos quita toda ayuda exterior solo para poder poseer toda nuestra confianza, si tan solo pudiéramos dársela por completo, sin compartir ni un poquito de nuestra confianza con nadie más. Cuán plenamente seríamos compensados por esa ausencia de toda ayuda que proviene de las criaturas. Verán, ese principio básico de la espiritualidad que está en el corazón, en el mismo núcleo de toda la espiritualidad cristiana, es que Dios permite que nos quiten cosas, todas nuestras ayudas, todos nuestros apoyos, todas las cosas en las que confiamos desde un punto de vista humano. ¿Por qué? Para que confiemos y dependamos solo de Él. Un proceso doloroso, sin duda. Algunos de ustedes, lo sé, han pasado por eso mucho más que yo y saben de qué se trata todo esto. Soy un principiante en esto, como supongo que en realidad lo somos todos. ¿Quién puede realmente acostumbrarse a perder toda ayuda y apoyo humano y de las criaturas? Se podría decir, bueno, ¿realmente Dios quería que viviéramos de esa manera? Bueno, no completamente, porque en ciertos momentos de nuestra vida la necesitamos. Pero a medida que avanzamos y maduramos en la vida espiritual, Dios va a ir quitándolas una por una, nuevamente, para que crezcamos, para que nuestra fe sea más pura, nuestro amor por Él más único y sincero, para que no estemos, ya sabes, compartiendo ese amor por Dios con todo tipo de otras criaturas. Así que Jesús aquí, una vez más, le está mostrando a Luisa, y esto es 9 años antes de que ella muera, Él se lo ha estado mostrando todo el tiempo. Pero Él dice, así que sigamos adelante, hagamos lo que sea necesario para que no falte nada, ni asistencia, ni luz, ni bien, ni estas verdades sorprendentes que Él le está enseñando, para que mi voluntad pueda ser conocida y reinar. Yo me encargaré de todo. ¿Ves? Ese tipo de confianza que Él está inspirando en Luisa una y otra vez. Luisa es un alma débil como todos nosotros. Ella no tiene, al menos según lo que yo he leído de su vida y de sus volúmenes, un gran sentido de, ¿cuál es la palabra? Quizás fortaleza es la virtud o el don del Espíritu Santo, y por eso Dios la eligió como un pequeño instrumento débil. ¿Por qué? Para que nosotros pudiéramos aprender con ella y pudiéramos sentir nuestra propia compañía y solidaridad humana con Luisa. En muchos sentidos, ella no es un Walter Zizek, no es quizá un Francisco de Asís o un Ignacio de Loyola o esas personas que, ya sabes, tienen una voluntad de hierro y un carácter tan fuerte que ven todo como un reto. No, Luisa, al menos según lo que escuchamos, si es honesta en sus escritos, es alguien que realmente está en una lucha constante, que lucharía constantemente con la voluntad de Dios.
Y creo que Dios la eligió precisamente por esa razón, para que podamos identificarnos con ella. Sabes, yo ciertamente lo hago, y estoy seguro de que muchos, si no la mayoría de ustedes también. Y Jesús le dijo a Luisa, sabes, he esperado hasta ahora, cuando la humanidad ha llegado a este punto de tanta, ya sabes, gran falta de virtud. ¿Sabes? Ya no existe la virtud de antes. ¿Cuántos de nosotros, sabes, somos buenos ayunando? Haciendo todo tipo de penitencias que los santos han hecho en el pasado. Muy pocos hoy en día son siquiera capaces y mucho menos están dispuestos, ya sabes, felices, ansiosos de hacerlo. Así que él dice, he esperado hasta que la voluntad humana haya llegado, en cierto sentido, a su punto más bajo para restaurar el don de mi propia voluntad divina, reinando sobre y a través de esa débil voluntad humana. Así que ahora que la humanidad se da cuenta de que realmente no puede hacer nada, no puede hacer nada por sí misma, perdón por la doble negación, la voluntad humana realmente es impotente para lograr algo por sí sola. Jesús dice esto, sin mí no pueden hacer nada. Bueno, hoy lo sabemos, al menos eso espero, porque creo que es la única manera en que sucede algo bueno. La fuerza de voluntad hoy significa que le entrego mi voluntad a Dios y Él me da su poder, pero solo cuando le entrego mi voluntad. Y así es como quiero usarla, para rendirla, para unirla, tener esta comunión de mi voluntad con la voluntad de Dios. Así que, de nuevo, para poner esto en contexto histórico, ¿qué está pasando en el mundo? Hay quienes están haciendo la guerra en varias naciones en este tiempo, sumiendo a millones de personas en la miseria, en la pobreza. Esto es muy evidente nuevamente en el libro que estoy leyendo, Con Dios en Rusia, durante el mismo periodo de tiempo en el que, debido a la guerra y a los preparativos para la guerra, todo el dinero se destina a actividades militares. La gente no tiene comida, no tiene calefacción, no tiene ninguna de las necesidades básicas de la vida. Así que, al mismo tiempo que todo esto sucede, Luisa está sufriendo una persecución cada vez mayor. El 7 de octubre de 1938 fue obligada a abandonar el convento. Era un grupo de monjas en una casa fundada por San Hannibal de Francia, su buen amigo, su editor y publicador. Y él quería que Luisa viviera allí, la llevó allí, y ella vivió allí durante 10 años. Bueno, en 1938, debido a esta condena de sus escritos, se ve obligada a abandonar el convento. Y tenía un lugar hermoso allí. Su habitación, su pequeña cama y su cuarto daban a la capilla con una puerta abierta, así que siempre podía ver a Jesús allí en el sagrario. Ella era tan feliz de vivir cerca de Jesús en la Eucaristía. Bueno, eso ahora le es quitado. La envían a vivir a un apartamento en la Vía Magdalena, lo cual es interesante porque María Magdalena también era su nombre de la tercera orden dominicana, María Magdalena. No porque Luisa hubiera sido una pecadora de esa manera, sino porque Jesús le dice, no para humillarla, sino porque María Magdalena, una gran santa, es la primera mujer en proclamar la resurrección. Recuerda, ella va donde Pedro y los apóstoles y les dice, he visto al Señor. Así que él le dice, ahora tú, Luisa, vas a ser la primera en proclamar, no la resurrección en ese sentido, sino dice, la nueva vida de vivir en el reino de mi voluntad. Así que él le dice, tú, en cierto sentido, eres la nueva Magdalena, la nueva evangelizadora. De hecho, él llama a María Magdalena la apóstol de los apóstoles, y Luisa va a llevar esto como la primera apóstol laica de la divina voluntad a la iglesia. Así que habría apóstoles laicos y ahora, por supuesto, también muchos apóstoles ordenados para la divina voluntad. Así que, después de haberle permitido tener misa celebrada en su habitación durante varios meses, como había sido durante la mayor parte de su vida, claro que no necesitaba eso en el convento, pero antes del convento, por orden de 2 papas, Luisa tenía misa en su habitación solo para ella, celebrada por un sacerdote cada mañana, muy temprano.
Antes de que el sacerdote hiciera cualquier otra cosa, el que estaba asignado a ella como su confesor ordinario recibió una obediencia del Papa para celebrar la misa en su habitación. ¿Se lo pueden imaginar? E imaginen lo felices que estaban estos sacerdotes de hacer eso, de celebrar la misa para esta mujer tan extraordinaria, a quien la mayoría de ellos no comprendía. Y así, cuando ellos no podían venir, había que buscar a otros. A veces no podían encontrar un sacerdote, así que ella no tenía misa. Pero la orden del Papa era que así fuera, y hasta donde yo sé, nadie más en la Iglesia ha tenido jamás este privilegio extraordinario. Pero Luisa sí lo tuvo. Así que, después de unos meses en este apartamento, tras haber dejado el convento, donde ya no necesitaba la misa en su habitación porque se celebraba en la capilla, después de unos meses, esa obediencia le fue retirada y le dijeron que ya no tendría ese privilegio. Y luego, en la fiesta de los Santos Inocentes, el 28 de diciembre de 1938, se le retiró la obediencia de escribir todo lo que sucedía entre ella y Jesús o el cielo. Así que ella había escrito durante 40 años bajo santa obediencia. Eso le fue quitado. Creo que por ese motivo no estaba demasiado triste. Nunca le gustó escribir. Fue su mayor mortificación, su mayor penitencia. Así que desde ese momento, el 28 de diciembre, el día en que llegó la obediencia hasta su muerte, 9 años después, Luisa no escribió nada más que fuera para la posteridad. Estoy seguro de que siguió escribiendo cartas, y algunas de esas las tenemos, pero en cierto sentido, nada bajo obediencia para ser publicado. También el hecho de que Luisa saliera de su cuerpo. Recuerden, hablamos brevemente de esto, que es una de las cosas más extraordinarias que le sucedieron físicamente. No nos gusta resaltarlo demasiado porque es algo muy extraño. Y no es de eso de lo que se trata, pero muestra la singularidad de su vocación. Que cada noche, o casi cada noche, el alma de Luisa salía de su cuerpo. Su cuerpo se volvía petrificado, tan pesado que nadie podía moverla. En cierto sentido, su vida física se detenía porque su alma ya no estaba. Su cuerpo entraba en una especie de rigor mortis, mientras Jesús llevaba su alma por todo el universo o al cielo, e incluso a otras partes del mundo espiritual para mostrarle y enseñarle cosas. La única manera en que su alma podía regresar a su cuerpo era a través de un sacerdote que viniera a bendecirla, y eso de hecho está relacionado con la llegada del sacerdote para celebrar la misa. Entonces primero él la tocaba, hacía la señal de la cruz en su frente o en su mano, su alma regresaba y luego él celebraba la misa para ella. Como puedes imaginar, este fenómeno extraordinario, lo que provocó, especialmente los sacerdotes, estaban pensando en ello. En cualquier caso, tan pronto como llegó esta obediencia de dejar de escribir, ese fenómeno cesó, así que Luisa pudo llevar una vida más normal durante la noche. Aunque Luisa continuó haciendo todo lo que Jesús le decía interiormente, él ya no se le aparecía. Él seguía hablándole, pero ella ya no lo veía. Como María Magdalena, que era de nuevo su tocaya, el nombre de santa que le fue dado como terciaria dominicana, todo lo que podía hacer era aferrarse al pie de la cruz, sostenida únicamente por su fe en el Jesús crucificado con quien ahora se identificaba tan completamente. A una de sus amigas le escribió: «Debo hacerte saber que todos los días me traen la Sagrada Comunión y puedo oír la Santa Misa una vez a la semana». Así que evidentemente alguien, un sacerdote, seguía viniendo una vez a la semana. Aunque antes, a pesar de haber dejado el convento, tenía la oportunidad de oír misa todos los días. 6 meses después de la prohibición de los libros, nuestro obispo murió, y el sacerdote que obtuvo esta prohibición de los libros. Luisa tenía enemigos. No te equivoques. Y algunos de ellos eran sacerdotes. Así que el sacerdote que convenció a la Santa Sede de poner una prohibición sobre sus escritos también logró obtener de la Santa Oficina, es decir, la Congregación para la Doctrina de la Fe, después de la muerte del obispo, que Luisa ya no pudiera tener misa en su habitación. Los mismos enemigos. Sin embargo,
Nadie, dijo ella, esto está en su carta ahora, nadie puede apartarme de la divina voluntad, ni quitarme la divina voluntad, porque allí lo tengo todo, incluso la Santa Misa. Y sabemos de hecho por uno de sus volúmenes, que cuando Luisa no podía, el sacerdote no podía venir durante mucho tiempo, y Luisa sufría mucho por esa privación de la Eucaristía, Jesús le dice: «Pero Luisa, me tienes a mí y tienes mi voluntad dentro de ti. Esa es la fuente de la Eucaristía». Así que obviamente ella ya ha aprendido esa lección y le dice a su amiga: «Nadie puede quitarme la voluntad de Dios, e incluso la Santa Misa está contenida en la voluntad de Dios». Así que eso se convierte, por supuesto, en el verdadero consuelo, así como en la forma completa de su vida, que la voluntad de Dios lo es todo. Y esto ya se acerca al final de su vida, y ciertamente está llamada a poner eso en gran práctica y a vivir la fe en esa voluntad de Dios que le han enseñado durante tantos años. Mientras continuamos nuestro estudio sobre la vida de Luisa Picarreta en este momento. Prometo que, después de quizás un par de semanas más de la vida de Luisa, comenzaremos a analizar mucho más seriamente su espiritualidad y sus escritos. La vida de Luisa es importante, no es lo más importante, pero es el instrumento por el cual Dios nos da lo más importante, que es esta ciencia divina, este entendimiento de cómo vivir en su voluntad como el modo de hacerlo, tal como Él enseñó, que es como se hace en el cielo. Así que eso es lo que Él quiere que aprendamos, pero siempre aquí en la tierra, Dios utiliza instrumentos cuando viene a nosotros y cuando nos enseña. Y así, este es el instrumento que Dios eligió para traernos el más grande de todos los dones, que es la restauración del reino de la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Por eso quiere que sepamos sobre Luisa para que podamos comprender mejor el don. Es como cuando sabes quién te da el regalo, entiendes mejor el significado del regalo. De modo que, cuando entendemos el papel de Luisa y su vocación, cómo Dios la preparó, cómo la utilizó en toda su debilidad, fragilidad y pequeñez, entonces creo que también nos resulta más fácil ver cómo Dios podría usarnos a nosotros también. ¿Sabes? Que todos estamos en el mismo barco junto con Luisa. Todos nacemos con el pecado original. Luisa no es la excepción. Ella sí recibió algunas gracias especiales, por supuesto, y dispensas y privilegios especiales directamente de Dios por gracia y también de la Iglesia. Pero Luisa es como nosotros, como verás cuando leas, y espero que estés leyendo, o que leas sus volúmenes y veas simplemente cuán humana y débil es Luisa. ¿Por qué? Para que pudiéramos aprender con ella y de ella todo sobre este gran don. Así que, además de perder la misa, que por supuesto era el momento más importante de su vida, cada día en su habitación, durante casi un año le fue quitado su director espiritual. Su confesor, en realidad, no tenía un director espiritual, pero quien hacía las veces de confesor, quien le daba obediencia y comunicaba con el obispo, etc., le fue quitado. Así que su confesor en ese momento era don Benedetto Calvi, un sacerdote y un sacerdote muy santo que realmente luchó y se esforzó mucho por comprender a Luisa y de hecho estuvo con ella cuando murió. Pero a principios de 1939, el arzobispo Petronilli, quien era el obispo en ese momento de la diócesis de Luisa, le dijo a don Calvi que podía retomar sus funciones como confesor de Luisa. Así que pasa casi un año en el que Luisa no tiene a nadie asignado para cuidarla. No sabemos necesariamente qué significó eso en cuanto a los sacramentos, pero sabemos que no tenía ningún sacerdote en quien confiar. Más tarde, ese mismo año, llegó un telegrama a la curia de la diócesis de Luisa, es decir, la sede de la diócesis donde está el obispo, y venía de la Santa Oficina en Roma, la Curia de la Fe, la Sagrada Congregación de la Fe, que es la misma que condenó esas versiones de sus escritos, y dijeron: «Está bien, Luisa puede volver a tener la misa en su habitación». Así que le quitaron a su confesor, le quitaron la misa. Luisa, ya sabes, puedes imaginarte cuánto está sufriendo.
Esta es una mujer confinada a la cama que no puede salir a recibir los sacramentos. Ella depende totalmente del sacerdote para que se los lleve. Así que en Corato, donde ahora vive en este apartamento en la Vía Maddalena, Luisa sobrelleva esta tormenta de persecución completamente indefensa durante al menos un año sin ninguna ayuda. A una amiga le escribió: «No ha pasado nada nuevo aquí con respecto a lo que dijiste en Roma. Al contrario, ha habido una gran tormenta contra los libros y contra mí. Sin embargo, creo que esto ha surgido por algunos sacerdotes y religiosos de Corato. Que el Señor los bendiga y los perdone a todos». Me encanta eso. Que el Señor los bendiga y los perdone a todos. Estoy seguro de que tiene que decir eso con un poco de fuerza de voluntad. Con solo mencionar la divina voluntad, el demonio se consume de ira y furia. Quiero decir, solo imagina, ¿qué es más antagónico o contradictorio para el demonio? La voluntad de Dios. Porque precisamente la voluntad de Dios es lo que, ante todo, el demonio se negó a aceptar, y también lo arrojó al infierno. Así que lo que lo expulsó del cielo fue la voluntad de Dios, así que esa es su mayor enemiga. Por lo tanto, cada vez que hablamos de ella, cada vez que se estudia o se lee, el demonio no puede estar contento. Pero Jesús también promete que Él la protegerá y que Él mismo estará junto a quienes lean sobre la divina voluntad en los escritos de Luisa para iluminarnos, animarnos y protegernos. Él también dijo, como escucharemos en un momento, donde quiera que se lean las horas de la pasión, ese hermoso libro de meditación sobre la pasión de Jesús y los volúmenes de la divina voluntad, dijo, protegeré ese lugar. Y veremos, de hecho, que eso es exactamente lo que sucedió. El 10 de julio comenzó la invasión aliada de Italia. De hecho, en ese momento, Luisa hizo una predicción realmente extraordinaria. Ella dijo que la invasión de Sicilia, ya sabes, la gran isla al sur de la Bota, en la parte más baja de Italia, que es parte de Italia, es una región de Italia. Ella dijo que, debido a que iba a ocurrir esta invasión, era necesario trasladar a los huérfanos, que eran atendidos por esta congregación que San Hannibal había fundado y en la que ella había vivido en Corato. Así que los trasladaron a todos, de Messina en Italia a Corato. Y gracias a Dios, ninguno de ellos resultó herido, y todos se salvaron en esa invasión. Pero al mismo tiempo, Luisa dijo que habría una víctima cuya vida sería tomada en intercambio por todos estos huérfanos. Y efectivamente una de las hermanas de esa congregación fue asesinada por los nazis en Messina. Para septiembre, los aliados habían desembarcado en Italia y luchaban avanzando hacia el norte. Durante un tiempo, el sur de Italia, que incluye la ciudad natal de Luisa, Corato, y su diócesis, quedó atrapado en este fuego cruzado. De hecho, más adelante, escucharás que al final de la vida de Luisa, cuando muere en 1947, los aliados Estados Unidos todavía están estacionados en Italia como fuerzas de paz y para ayudar a reconstruir el país. Y de hecho ellos tienen un papel en el funeral de Luisa. En más de una ocasión, Jesús había prometido perdonar a Corato de la peor parte de todos estos castigos por el bien de Luisa y por el bien de la divina voluntad. Así que durante toda esta terrible lucha en el sur de Italia, Corato sufrió muy pocos daños. Muy poco daño. Y curiosamente San Giovanni Rotondo, donde vivía San Padre Pío, a solo 1 hora de distancia, también fue protegido. Ahora bien, hay que añadir que era un lugar más remoto. Era un pueblo en la cima de una colina, muy pequeño en ese entonces, así que fue protegido, lo cual, ya sabes, es un poco más comprensible. Pero el pueblo de Luisa realmente formaba parte de un conglomerado de ciudades en esa zona, ya sabes, de pueblos más grandes. Algunos son más grandes que otros, pero hay muchos juntos. Así que el hecho de que Corato fuera protegido cuando muchos otros a su alrededor no lo fueron, realmente cumplió esa promesa de Jesús, de que Él protegería a su pueblo porque ella estaba allí y la divina voluntad se dio a conocer allí.
Así que sabemos que el Padre Pío también tuvo mucho que ver con la protección de San Giovanni en ese momento. Y permítanme dar otra nota al pie sobre la relación entre el Padre Pío y Luisa. Ellos nunca se conocieron, principalmente porque ninguno de los dos podía salir de sus casas en su mayoría. Luisa estaba confinada a la cama. El Padre Pío estuvo algunos años bajo interdicto y además, como fraile, no podía viajar mucho. Pero sí se comunicaban mediante mensajes, y una de las personas que llevaba esta correspondencia de un lado a otro entre Luisa y el Padre Pío se llamaba Federico Abres. Él era un converso del Padre Pío, y esa es una historia interesante en sí misma, y luego llegó a conocer a Luisa. Vivía en Milán, así que cuando bajaba a San Giovanni para ver o hablar con el Padre Pío, también iba a visitar a Elizabeth, Luisa, y luego llevaba mensajes de un lado a otro. De hecho, él fue uno de los admiradores más devotos de Luisa. Cuando su hijo recibió la primera comunión, su nombre es ahora, en realidad es sacerdote. Su nombre es Padre Pío Abres, llamado así por el Padre Pío. Cuando recibió su primera comunión, su padre Federico lo llevó a ver a Luisa para que ella le diera su bendición y para pedirle su cuidado espiritual sobre él. Y muchos años después, ya como sacerdote, el Padre Pío recordaría esto y lo contaría. Después de todo, era su primera comunión, que en ese entonces no se hacía tan joven como hoy, probablemente más cerca de los 10 años, y él recordaba que lo llevaron ante Luisa. Por cierto, él sigue vivo, trabaja en el Vaticano. El Padre Pío Abres, esto lo haría tener probablemente cerca de 80 años en la actualidad. Pero él sí recuerda esto y el ejemplo de gran santidad de Luisa. Federico, cuando regresa con el Padre Pío, le pregunta si debería leer los escritos de Luisa antes que nada, y si es así, si debería presentárselos a otros y comenzar un grupo de estudio allí en San Giovanni. Y el Padre Pío dijo, sí, esta es la voluntad de Dios. Pero Federico no estaba seguro, así que le preguntó de nuevo y le dijo, Padre Pío, ¿está seguro de que esto es algo que debo hacer? Él respondió, sí, esta es la voluntad de Dios. Le preguntó una tercera vez, y el Padre Pío dijo, mira, en el nuevo milenio, todo el mundo estará lleno de la luz de Luisa y de su ciencia, su espiritualidad. Por cierto, hay una mujer que vive hoy en día, que todavía reside en San Giovanni. He estado en su casa varias veces. Ella vive, de hecho, justo al lado del santuario en San Giovanni, que por supuesto ahora es una gran ciudad con mucha gente, peregrinos que vienen todo el tiempo, etc. Vive justo al lado, en una casa de la Divina Voluntad. Su nombre es Adriana Paiotti. Adriana formó parte de este primer grupo creado por Federico Abres para promover la Divina Voluntad bajo la guía y supervisión de Padre Pío. Ahora bien, si alguien tiene alguna duda de si esto venía de Dios, pueden estar muy seguros de que Padre Pío no se habría equivocado al respecto. Un hombre de absoluto, ya saben, discernimiento espiritual casi infalible. ¿Cuántas de sus profecías se cumplieron, se hicieron realidad y cuántas se demostraron falsas? No conozco ni una sola que haya resultado ser falsa. Así que hasta donde sabemos, él había leído algunos de los escritos de Luisa. Se dice, según algunos, que cuando recibió los estigmas, estaba leyendo el libro de Luisa, Las Horas de la Pasión, cuando lo dejó caer y recibió los estigmas allí mismo, en la pequeña iglesia de San Giovanni. Así que hay muchísimas conexiones allí. Él también, y esto está muy bien documentado, cuando Luisa estaba siendo tan perseguida, le llevaron la noticia de la persecución de Luisa, y él dijo, díganle a Luisa que así es como se hacen los santos, y ay de aquellos que los hacen. En otras palabras, es necesario pasar por la persecución, pero a Dios no le agrada mucho quienes la provocan. Él también les dijo a algunos que habían ido a verlo a San Giovanni, ¿por qué vienen a verme a mí? Ustedes tienen a una santa mucho más grande, tienen al ángel de Corato. Y por supuesto se refería a Luisa. A ella la llamaban la santa, incluso durante su vida, y también la llamaban el ángel de Corato. Vivió una vida muy inocente y pura, toda su vida, una vida muy espiritual.
Así que hoy en día hay alguien que aún está viva, tiene más de 90 años, Adriana Pagliotti. Me he reunido con ella, he hablado con ella extensamente, la he escuchado contar y relatar todas estas historias. Ella conocía muy bien y de manera muy personal al Padre Pío, asistía a su misa diariamente y formaba parte del grupo de la Divina Voluntad. Padre Pío no asistía al grupo, pero lo supervisaba. Él le dio su bendición y fue el director espiritual de Federico Abresch, Adriana y este primer grupo, que hasta donde sabemos fue el primero que se formó para aprender sobre la divina voluntad fuera de Corato. Así que un capítulo maravilloso, ya sabes, en la historia de la divina voluntad es esta relación entre Luisa y el Padre Pío. Quiero decir, ¿Dios comete algún error? ¿Sucede algo por casualidad? Cuando aquí están, ya sabes, a una hora de distancia, puedes comprobarlo y conducir de un lugar a otro. Quizás te tome un poco más de tiempo porque tienes que pasar por algunos pueblos pero si pudieras simplemente volar por las calles, te tomaría alrededor de una hora llegar a la cima de esa colina donde está San Giovanni, donde vivió el Padre Pío y donde ahora está enterrado. Así que durante estos años de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, los visitantes como Federico se volvieron cada vez más numerosos. Por supuesto, la de Luisa no pasa mucho tiempo para que lo que llaman la fragancia, el olor de santidad, se difunda, se haga conocido. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el arzobispo de Cracovia, de Polonia, visitó a Luisa, preocupado por el destino de su país. Después de su encuentro, salió del apartamento de Luisa solemne y apesadumbrado. Muchos venían buscando noticias de sus seres queridos en el ejército. ¿No es interesante que también acudieran a Padre Pío por lo mismo? Y aquí están, tan cerca uno del otro, mismo. No regiones, porque están en diferentes regiones de Italia, pero en la misma zona, parte de Italia. Y a todos los que venían, Luisa normalmente les daba una de dos respuestas. O bien los animaba a tener esperanza, a confiar en Dios, si el ser querido seguía con vida, o les exhortaba a la paciencia y la resignación si esa persona había fallecido. Así que, muy probablemente, sí tenía un fuerte sentido, un discernimiento espiritual de lo que había sucedido, y trataba de consolarlos y aconsejarlos en consecuencia. Otros venían en busca de sanación física, y a muchos de ellos les recomendaba un remedio casero para desviar la atención de sí misma. Como muchos de los santos, Luisa no quería realizar milagros, especialmente aquellos, ya sabes, espectaculares, porque eso solo atraía más atención hacia ella. Ella no quería eso. Por supuesto quería que la atención estuviera en Dios y para su gloria. Una vez una mujer vino de uno de los pueblos vecinos y entró cojeando a su habitación durante un ataque de ciática. Muy doloroso, si alguno de ustedes lo ha experimentado. Luisa le dijo que hiciera un cataplasma de manzanilla y lo colocara sobre el nervio ciático. La mujer hizo lo que le indicó y recibió una curación completa. Regresó a pie para arrodillarse a los pies de Luisa y agradecerle por sus oraciones. Otros, ciertamente hay muchas historias de sanaciones, curaciones físicas, cosas sobrenaturales de ese tipo. Pero esos no son esos son importantes después de su muerte para su beatificación y luego canonización. Esos tienen que ocurrir después de la muerte del santo. Pero ellos, sabes, Luisa no quería que fueran tan significativos durante su vida, y hay tantos milagros que suceden en la vida de todos nosotros que eso no necesariamente prueba que alguien sea un santo. Pero ocurrieron otras curaciones y milagros, más obviamente por sus oraciones. Hay un caso que es muy extraordinario, donde el hijo pequeño de sus vecinos de arriba en la Vía Maddalena, que se llamaban los Bartolomeo, experimentó una curación dramática. La gente sacaba agua, por supuesto, todavía de sus pozos en esos días, y estaban en pequeñas casetas de madera. Un día, unos chicos del vecindario encerraron a un perro allí como una broma, y el niño fue a sacar agua y fue mordido en el pie por este perro rabioso. La infección se instaló y se programó una cirugía, pero su madre insistió en que lo llevaran primero con Luisa. A la medianoche antes de la cirugía, Luisa dijo que vería al niño.
Ella tocó su pie, miró el crucifijo y le dijo a la madre que estuviera tranquila. Cuando el niño fue a la cirugía al día siguiente, su pie estaba completamente curado y ya no era necesaria la operación. Así que hay muchos de estos tipos de milagros reportados sobre la vida de Luisa. Muchos de ustedes podrían preguntar, bueno, ¿hay un milagro ahora para su beatificación? Y la respuesta es sí. El año pasado estuve hablando con personas allí en Karato, que están a cargo de su causa, y me dijeron que se han presentado 3 milagros. Uno es de Estados Unidos, lo sé. No recuerdo de dónde son los otros 2, pero sé que uno es de, aquí en Estados Unidos. Así que veremos si es la voluntad de Dios que uno de esos milagros sea validado como parte del proceso de beatificación de Luisa. Como saben, después de esa beatificación es necesario otro milagro que debe ser documentado y que ocurra después de la beatificación para la canonización. Así que los milagros durante su vida fueron importantes simplemente para mostrar su propia santidad, virtud heroica, pero no son útiles para su beatificación. Así que pueden imaginarse que la gente de Karato ya la veía como una santa y le daba ese tipo de respeto. Incluso guardaban fotos de Luisa en sus casas como una forma de protección, pero no eran estas curaciones físicas lo que más impresionaba a la gente. El verdadero milagro era, en realidad, quién es y fue Luisa, su propia vida. Ella no quería ser una obradora de milagros y no quería que la trataran como tal. Así que a las muchas personas que venían a verla, siempre les decía a sus ayudantes, si vienen, rezaré una oración, si no vienen, rezaré 2. Eso me encanta. Así que sí, si vienen, rezaré una oración, pero si se quedan en casa, rezaré 2 por ellos. Una gran muestra de su humildad, ¿no es así? Si alguien estaba sufriendo, pedía oraciones, y ella discernía que era la voluntad de Dios que esa persona abrazara sus sufrimientos. Generalmente les aconsejaba que mandaran celebrar una misa por las almas pobres del purgatorio. En otras palabras, deja de pensar tanto en ti mismo. Dios quiere que lleves esta carga. Reza por aquellos que han muerto. En otras ocasiones, su sintonía con la voluntad divina le permitía ver mucho más allá de estas preocupaciones inmediatas de las personas que acudían a ella. Una vez, una mujer fue a verla durante un embarazo muy difícil, y Luisa le dijo que no se preocupara por el parto ni por el bebé, sino que rezara por su hermana en su lugar. Esto le parecía extraño en ese momento, ya que la mujer iba a la iglesia con regularidad y gozaba, ya sabes, del respeto de todos a su alrededor. Pero los acontecimientos cambiaron y confirmaron la profecía de Luisa. Poco después, la madre dio a luz a un bebé sano, pero su hermana perdió la razón y fue internada en un hospital psiquiátrico. A muchos que no podían visitarla en persona, Luisa les daba esperanza y ánimo a través de sus cartas. Todavía conservamos muchas de esas cartas, gracias a Dios, preservadas hasta hoy, y son realmente hermosas. Así que con esto, queridos amigos, debo terminar. Me entusiasmo mucho aquí con esta fascinante vida de Luisa. Pero ha sido una alegría estar con ustedes para compartir un poco más sobre su vida. Lo haremos durante 1 o 2 semanas más, y luego pasaremos a un estudio más profundo de su espiritualidad en sí misma. Este es el Padre Robert Young y la introducción a la Divina Voluntad. Muchas gracias por estar con nosotros. Que Dios los bendiga ahora, los mantenga en el cielo de su voluntad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Anunciando el reino, cuando estén los fundamentos, cuando todo esté completo, confiaré a mis elegidos el anuncio de mi reino. Tu ministro y tu siervo, el Padre Robert Young, en comunión con la Iglesia, revelanos las
fiat supremo. Extiende tu reino, Señor. Extiende tu reino. Extiende tu reino, Señor. Extiende tu reino. Extiende tu reino, Señor. Extiende tu reino.